¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende el momento en el que nos hagan el favor de darle play a esta grabación. Hoy nos encontramos con nuestro amigo y reportero Pedro Tonantzin del portal de Noticias Sur Digital, quien aceptó esta invitación para platicar pues prácticamente al cierre de la semana de los temas que han marcado la agenda periodística, la agenda informativa de esta semana del mes de enero. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, y por supuesto es importante decir que vamos a tratar de hacer más seguido este tipo de opiniones. Evidentemente hay muchos temas, sobre todo en este primer año de lo que es la administración pública, y habrá que ir pues concretando y ver qué es lo que está sucediendo en los primeros asuntos de este año, que sería básicamente, yo creo que está bastante llena la agenda. El problema es que no avanzan, el problema es que no hay reacciones por parte de las autoridades, pero sin duda un gran tema con el que abrimos el año fue esta denuncia que se publica el comandante de la Policía Municipal de Cuautla, y que nos deja ver lo que estaba pasando, lo que está pasando al interior de la seguridad pública en el estado, fundamentalmente porque la denuncia habla de que los secuestros, así lo interpreto yo, pues no se preparan directamente desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Hay dos personas ahí que, de acuerdo a esta denuncia que hace el comandante, bueno, pues ellos son los que protegen a los secuestradores, y es evidente que, bueno, pues estarían coludidos con este tipo de organizaciones delictivas. Gracias, Pedro. Lo que llama la atención en ese caso, que también coincido en que es el tema de la agenda, por lo menos ciudadana, porque parece que pública no, parece que, el que en la agenda pública, en la agenda oficial de las autoridades, de las fuerzas políticas del estado de Morelos, no es tema, se quedó en la agenda ciudadana. Por fortuna, hoy se puede medir, digamos, el alcance de cualquier tema en el área de redes sociales. Fue un tema que llamó muchísimo la atención, Pedro, en los portales de noticias locales, y lo grave es que, a pesar de la protesta, de la denuncia en sí misma que se hizo el fin de semana, de la conferencia de prensa donde se da la versión oficial, que llega tarde, llega prácticamente 3 días después, y yo te decía, Pedro, en la conferencia de prensa en la que se habla de manera oficial del tema, parecía que las autoridades estaban hablando de un hecho que había ocurrido 2 horas antes y no de un hecho que había ocurrido 3 días antes, porque ustedes vieron la conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el C5, las autoridades no tenían 3 días después datos sobre el origen del dinero, sobre cómo ocurrieron los hechos, sobre incluso si la propia Guardia Nacional o algunas otras autoridades federales estuvieron en el lugar de los hechos. Hubo una respuesta evasiva por parte de la autoridad. Y no, ya habían pasado 3 días y la autoridad no tenía ningún elemento. Hoy ya prácticamente, casi al cumplirse una semana de los hechos, no hay ningún avance en torno a las investigaciones, no hay personas detenidas, solamente están estas personas separadas del cargo. Entendemos que el único que ha sido notificado de esta separación del cargo es el comandante Nieto, exdirector de la policía allá en Cuautla. El resto de las personas, pues solamente sabemos por el dicho del comisionado que están separadas del cargo, pero no tenemos más datos. Es una garantía de que no van a ser separadas del cargo. El comandante piloto, el otro que es Landa, con toda seguridad no están separados del cargo. Digo, fue lo mismo que hicieron en el penal. En el penal los trabajadores le exigían la separación de cargo de quien era el encargado de las cárceles en el estado. No lo hizo hasta la fecha. Es más, en un comunicado de prensa aseguraron que estaba separado del cargo, que había sido removido. No es cierto, ahí estaba, incluso en esta rueda de prensa, ahí estaba este señor presente, y me parece que hoy va a ocurrir lo mismo. No hay interés por parte de las autoridades. El gobernador no sabemos si está enterado o no, si le interesa o no resolver sobre este asunto. Evidentemente no, hasta donde se ve. Me parece que es una denuncia muy grave. Por menos, decía yo en otras ocasiones, por menos Carrillo Olea se fue, porque a Carrillo Olea ni siquiera le probaron el contubernio, ni que estuviera respaldando a grupos delincuenciales. En este caso hay un testimonio que me parece que incluso coincide con otras documentales que se agregan al operativo en sí que se realizó, y que, bueno, pues hablan de que esta versión del policía, de este policía de Cuautla, pues es real. Lo que yo dejaría sobre la mesa es la preocupación tanto de los ciudadanos que se manifestaron como la del propio comandante sobre la seguridad de su familia, y que me parece que habría que estar muy importante cómo reaccionan en las próximas horas. Estamos pendientes en la salida de una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México, y
bueno, pues también desde la sociedad, cómo va a reaccionar. Es importante pues estar checando qué es lo que va a suceder. Evidentemente para el gobierno del estado y para las autoridades federales este asunto ya se agotó, ellos lo dan por cerrado, pero bueno, pues habrá que ver cómo reacciona y si en algún momento, bueno, pues resucita la oposición y cumple con su función, que es en realidad esa, la de tocar estos temas que no, pues no le agradan al gobierno en turno, trátese del que se trate, pero que la oposición tendría que ser esta parte que le dé una balanza, le dé un balance a estos temas y independientemente de que sean del agrado o no del gobierno en turno, pues se toquen. Pedro, llama la atención también en este contexto el hecho de que un día después de la marcha fueron colocadas mantas, ya no sé si narcomantas, porque son mantas elaboradas en plotter, en una impresora, sin faltas de ortografía, con buena calidad, y que fueron colocadas además, llama mucho la atención a plena luz del día en vialidades importantes de Cuernavaca. Son mantas, y quizá ustedes vieron esta información, que respaldan, digamos, de alguna manera al comandante Nieto, cesado, separado del cargo allá de la Dirección Operativa de la Policía de Cuautla, pero al menos la impresión que en un análisis puede dar es que lejos de que sean mantas de apoyo reales al comandante Nieto, pareciera una campaña de desprestigio o de vincular al comandante con la colocación de mantas, insisto, a plena luz del día en Cuernavaca, en avenidas y calles transitadas de la ciudad, celebrando el respaldo ciudadano al comandante Nieto, como si esto fuera pues una estrategia para vincularlo de alguna manera con el crimen organizado. Por supuesto que se utiliza un lenguaje muy similar al que se utilizan en las narcomantas, que muchas veces pensamos sí son reales, que aparecen junto a cadáveres y demás. Pedro, ¿qué opinas de esto? ¿Una estrategia de alguna persona, de alguna autoridad para bajarle, despresurar el movimiento social de respaldo a la policía de Cuautla? Si así lo hicieron, me parece que fue una decisión errónea. Yo creo que quien está asesorando en estos temas al gobernador definitivamente está equivocado, al gobierno del estado. Me parece que la última medición de la que nosotros habíamos tenido conocimiento, yo creo que en estos momentos es más, pero esta entrevista que divulgó Paco Cedeño alcanzó 6 millones de visitas. O sea, es un asunto bastante grave, bastante delicado, digamos, y fuerte, porque además las opiniones que se ven debajo después de este video, pues son básicamente señalando e incluso en algunos casos haciendo denuncias y concretando que efectivamente los bandos de la policía están coludidos con organizaciones criminales. Yo insisto, es un tema muy delicado que no está en la agenda de los políticos. Eso lo hace peor todavía, porque esto no haya un punto de salida, sino al contrario se vuelve una olla de presión que está ahí, y la gente, lo que sí vimos en la marcha pues que realizaron la sociedad de Cuautla, es que pues estaría a punto de estallar esta necesidad que tiene la sociedad de buscar seguridad y que no le está encontrando en las autoridades. Y finalmente, Pedro, también el tema de la estrategia de seguridad pública, la diferencia del mando coordinado con el mando único de Alberto Capella, el mando coordinado de Cuauhtémoc Blanco y el comisionado José Antonio Ortiz Guarneros, y la diferencia con el mando único de Graco Ramírez y Alberto Capella, pues era esta colaboración aparentemente real que habría con los municipios para encargarse de las estrategias de seguridad locales. Cuauhtémoc ha dicho que la policía local es la que conoce a los vecinos de una comunidad y demás. Sin embargo, en los hechos resulta, Pedro, desde mi punto de vista, que volvió a ser un mando único con esta decisión, porque el alcalde de Cuautla no tuvo la suficiente interés, el valor, a pesar de que la ciudadanía de su municipio se lo pedía, de mantener en el cargo a un director operativo. El mando coordinado permite que los alcaldes coloquen al segundo de a bordo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipales. El primero lo nombra o lo autoriza directamente a la Comisión Estatal de Seguridad, es un representante de la CES, del gobierno del estado en cada municipio, y el segundo de a bordo es un mando que nombra directamente el ayuntamiento a través del cabildo o incluso el alcalde. Así fue nombrado este policía allá en Cuautla. Nos explicaban que fue un acuerdo de los propios compañeros policías de Cuautla el que él ocupara este puesto, por lo que ya se ha dicho en torno a su pues historia laboral como policía de 14 años, a sus resultados, y pues basta una presunción de culpabilidad, un señalamiento por parte pues no se sabe de quién, de las víctimas supuestamente de este allanamiento de morada ya en Cuautla y de este presunto robo de 700,000 pesos,
para que se separe del cargo a este mando por una orden de la Comisión Estatal de Seguridad. El alcalde no opuso, nos parece, ninguna resistencia, y al final de cuentas es un mando único en el que desde el gobierno del estado, con esos antecedentes que hay a través de la CES, donde hay un señalamiento de que 2 de sus altos mandos están protegiendo a grupos delictivos, y quien los denuncia de inmediatamente separado del cargo sin goce de sueldo. Es un mando único, no hay una posición clara de los alcaldes, y eso también, por supuesto, desde mi punto de vista, vulnera su autonomía cuando una decisión, que además está firmada en un acuerdo y en un convenio, pues se vulnera de esta manera, Pedro. Sí, y también cerrar ese tema, como bien lo dices, con lo que podría haber pasado y lo que tendría que haber pasado. Cuando decimos no hay oposición en las calles, no hay oposición en las dirigencias de los partidos, que además les dan un recurso económico para eso, para que hagan oposición. Ese es su papel, no ser cómplices. En este caso, no veo yo al PRI haciendo oposición aquí. Está más preocupado por gastarse la prerrogativa que le dan y pelearse los cargos, incluso pues, a chingadazos, como lo han hecho, ¿no? Como hay testimonio, es verdaderamente salvaje y irracional la forma en la que se está comportando el PRI. Me parece que no está ni siquiera preocupado por lo que sucede en las calles de Morelos. El PAN, que bueno, pues aunque en el discurso está haciendo oposición la dirigencia nacional y en las calles también, me parece que aquí no, aquí hay un claro contubernio. Y bueno, pues habría que ver a estas 7 diputados, ¿no?, que están en el Congreso, si es que de verdad, bueno, toman las riendas de esta responsabilidad que es ser oposición, y que este tema sea llevado al Congreso. Yo creo que la última esperanza que tendría la sociedad de que puedan tocarse estos temas en un punto donde se puedan tomar decisiones, es precisamente el Congreso. No importa, no tienen la mayoría, no tienen los 7 votos, no tienen los votos necesarios para que se tome una decisión relevante, pero sí es importante que la voz de la sociedad se escuche en esa tribuna, y aunque no se tenga la mayoría, se les diga, como ya lo han dicho en otros temas, de frente qué es lo que están opinando, en este caso las cosas que está haciendo el gobernador, las cosas que está haciendo su gabinete de seguridad, y por lo menos el señalamiento público se haga para pues que encuentren en algún punto la sociedad la forma de que este tema sea pues por lo menos visualizado, o por lo menos esté en la agenda, en el debate insisto, de la sociedad. No creo que tenga mayores alcances, no hay una decisión por parte del gobernador, está claro, de tomar cambiar el gabinete o de renovarlo por lo menos. Lo esperábamos en diciembre, no ha ocurrido, y no creo que ocurra en los próximos meses. Pedro, en la agenda de la próxima semana, la caminata por la justicia, la verdad y la paz. Y el siguiente mes tendremos también, habría que revisar el tema del asesinato de Samir Flores en Temuac, porque el gobierno federal, a través de su superdelegado, de Eric Flores, se había comprometido a que en un año estaría poniéndose en marcha la termoeléctrica. No ocurre así, nos sigue costando, así como nos costó el avión presidencial, me parece que es a razón de 4 millones diarios. Es un costo millonario. La presencia ahí de tener este molote, dijera mi mamá, mamotreto que está ahí en Huesca, que está sin hacer nada. Está ya terminado, hay gente contratada, hay gente que diario está cobrando ahí por estar ahí, y que simple y sencillamente no está generando absolutamente. Ya un año de que se habían comprometido a ponerlo en marcha, desde luego que desde hace mucho tiempo está esperando pues ser arrancado este proyecto, y simple y sencillamente no sucede, no hay una operación política correcta, y por supuesto la oposición de los pueblos ahí sigue siendo en rechazo a este proyecto. Tiene una gran aceptación el presidente, pero sus proyectos no se están viendo reflejados por lo menos en este caso de la termoeléctrica, y todo parece indicar que no será para el próximo 20 de febrero que se habrá de conmemorar o recordar que fue asesinado un líder ecologista y un líder indígena en Temuac. Bueno, pues hasta hoy tampoco tenemos resultados de quién lo asesinó y saber la verdad de qué fue lo que ocurrió y los responsables estén detenidos de este terrible asesinato de un líder social. Pedro, pues a prepararnos, caminamos en la semana, fueron creo que 10 kilómetros la marcha de Cuautla, caminaremos otros 70, Pedro, 90 a la Ciudad de México, si es que tenemos en la próxima semana.
y esto, pues por supuesto, para llevarles la información en torno a esta caminata que encabezarán la familia Levarón junto con Javier Sicilia, y estaremos atentos si estas demandas locales de Morelos son tomadas, digamos, son también abanderadas a petición de los ciudadanos de Morelos, de Cuautla particularmente, por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Sicilia ha dejado abierta esa puerta, ha dicho que lo que pasó en Cuautla es una muestra de la denuncia que has venido sosteniendo en torno a la colusión entre autoridades y delincuentes. Veremos si hay por ahí eco de la demanda de Cuautla hacia y como le decía yo al movimiento. fiscal, don 100% de impunidad, y llegar a esa cifra de impunidad no se llega sin la colusión de las autoridades. Es decir, aquí hay una prueba evidente. Si no se investiga, si no se detiene a los responsables, es porque la sociedad, porque la autoridad responsable de investigar está coludida. No hay vuelta de hoja. Gracias, Pedro. Compartan, comenten, estaremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, y por supuesto la petición es: ustedes son nuestros mejores, ¿cómo se dice? Estos community manager, son nuestros mejores promotores. Si ustedes dan me gusta y le dan compartir, seguramente estaremos llegando hasta todos los rincones de Morelos. Muchas gracias.